Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el segundo problema de electromagnetismo, selectividad física 2012. Un protón acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de 2 por 10 elevado a 6 voltios penetra moviéndose en el sentido positivo del eje X en un campo magnético B igual a 0,2 K teslas. Apartado A, calcule la velocidad de la partícula cuando penetra en el campo magnético y dibuje en un esquema los vectores V, B y F en ese instante y la trayectoria de la partícula. Apartado B, calcule el radio y el periodo de la órbita que describe el protón. Masa igual a 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Valor absoluto de la carga del electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Recordamos que la partícula es un protón, que la diferencia potencial es 2 por 10 elevado a 6 voltios. Nos preguntan la velocidad dándonos la intensidad del campo magnético 0,2 K tesla. Nos preguntan también el radio y el periodo. Bien, aunque podríamos calcular la velocidad directamente igualando la energía cinética con la carga en valor absoluto del electrón por la diferencia potencial, yo creo que es más conveniente razonar de la siguiente forma. Sabemos que el incremento de energía potencial es igual a Q por delta de V, donde delta de V es el incremento de potencial eléctrico. También sabemos que si no hay fuerza no conservativa, es decir, si todas las fuerzas que están actuando, como es el caso, son conservativas, el incremento de energía cinética más incremento de energía potencial es igual a 0. Y por lo tanto, incremento de energía cinética será igual a menos Q por delta de V. Por lo tanto, podemos decir que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado será igual a menos Q por delta de V. Y entonces nos damos cuenta que delta de V debe ser negativo. Tiene que valer 2 por 10 elevado a 6 voltios. También sabíamos que los protones se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Y por lo tanto, el incremento de potencial eléctrico tiene que ser negativo. Menos 2 por 10 elevado a 6. Que se elimina con el signo menos que va delante de la carga. Por lo tanto, me quedaría que un medio de 1,67 por 10 elevado a menos 27 por la velocidad al cuadrado será igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 2 por 10 elevado a 6. Despejamos el valor de la velocidad y obtenemos un resultado de 1,96 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Recordar, como siempre, el límite de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Fijaros que podemos decir que el vector velocidad sería igual a 1,96 por 10 elevado a 7 y metros por segundo. Creo que es conveniente puesto que nos están diciendo que se mueve hacia la derecha, pero además el campo magnético nos lo están dando como vector también. En el esquema situamos la velocidad hacia la derecha en el sentido positivo del eje X, el vector campo magnético en el sentido positivo del eje Z y nos quedaría aplicando la regla de la mano izquierda, que es la fuerza magnética, la fuerza que sufre los protones, o el protón en este caso, debido a la presencia del campo magnético, es hacia afuera. La trayectoria sería circular, puesto que la fuerza siempre es perpendicular al plano que hay, al plano formado por velocidad y campo magnético. Bien, en el apartado B nos piden el radio de curvatura. Podemos calcular la siguiente ecuación o deducir la siguiente ecuación igualando la fuerza magnética QVB seno de alfa, igualándola a la fuerza centrípeta mv cuadrado partido r. Al final obtendríamos la conocida ecuación que nos da el radio de giro de las cargas en el seno de un campo magnético. Ese radio es igual a m por v, es decir, la masa por la velocidad, dividido qb seno de alfa, la carga en valor absoluto por el campo magnético por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Bueno, pues sustituimos cada uno de los valores y obtenemos un resultado de 1,02 metros. Ahora podemos aplicar la ecuación v igual a espacio partido tiempo, puesto que la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Cambia de dirección, pero no cambia de módulo. La velocidad, por lo tanto, sería igual a 2πr partido t, despejamos t, que es el periodo, 2πr partido v, igual a 2pi por 1,02 dividido 1,96 por 10 elevado a 7. Obtenemos un valor de 3,27 por 10 elevado a menos 7 segundos. Cuando he resuelto yo el problema me ha servido suponer el resultado que debe salir. Os lo digo muchas veces, siempre es bueno pensar cuál es el resultado lógico que debe salir en un problema. La velocidad de un protón suele estar en 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, en este caso 10 elevado a 7, con un valor bastante alto, pero cuando yo hice el problema me salía, creo que eran 1300 metros por segundo, una cosa así, es decir, un valor bajísimo. ¿Qué me había ocurrido? Que había puesto la diferencia potencial 2 por 10 elevado a menos 6. Fijaros que hay un mogollón de valores con un exponente negativo, la constante g,
la carga del electrón, la masa del electrón, la masa del protón, etc. Y conscientemente puse en la calculadora 2 por 10 elevado a menos 6 voltios. Bueno, pues por eso digo que es bueno intuir cuál es el valor que puede salir en un problema. Si os sale algo que es totalmente ilógico, pues bueno, repasar como he hecho yo y me he dado cuenta enseguida del error que tenía. Hasta luego. Suerte para selectividad.